Vamos a empezar entonces con la otra técnica de inteligencia artificial que nos quedaba como para redondear este pantallazo, que es la de la computación evolutiva y que tiene la idea de utilizar este concepto de evolucionar para optimizar, para atacar problemas de optimización. Y como vamos a ver, hay muchas técnicas dentro de lo que es la computación evolutiva. Quizá la que más ha preponderado es la de los algoritmos genéticos, y por eso es lo que vamos a ver con más detalle. Lo que tenemos que tener en mente es que son algoritmos básicamente de búsqueda en grandes espacios de soluciones, que utilizan el concepto de selección natural establecido por la evolución darwiniana, que combinan, por un lado, la supervivencia del individuo más apto, y por otro lado, que se produce un intercambio entre la población, un intercambio de información de cómo está codificada esa aptitud en forma aleatoria. Lo que vamos a hacer es asociar justamente a estos individuos la solución del problema de búsqueda o de optimización que estamos queriendo resolver. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Como les comentaba, les adelanté, esto se aplica a problemas de optimización, que básicamente lo que se busca es en un modelado con ciertos parámetros, encontrar los parámetros que se ajusten mejor a satisfacer una determinada figura de mérito o un determinado criterio de calidad que va a ser maximizado o minimizado. Vamos a ver justamente que una parte importante es el fitness o la aptitud, que es uno de los elementos que tenemos que diseñar, que seleccionar y diseñar para resolver nuestro problema. La idea general entonces es modelar de alguna forma la solución al problema para poder en simulaciones poder determinar, hacer esa medición con el fitness o con la figura de mérito que les decía, para ver cuál es la solución o qué grupo de soluciones son las mejores respecto de esta figura de mérito y empezar a combinarlas entre ellas para, en el mejor de los casos, ir mejorando la solución, ¿sí? La computación evolutiva completa las técnicas de inteligencia artificial que se conocen como soft computing, y son de las dos que hemos visto antes, las redes neuronales artificiales, la lógica difusa, y esta que es la de computación evolutiva. También otra clasificación de donde se ubica la computación evolutiva es en lo que se conoce como la computación bioinspirada. Esta familia de técnicas de computación bioinspirada comprende la computación evolutiva, la inteligencia de enjambres, las redes neuronales artificiales que ya hemos visto, y también unos que se denominan algoritmos inmunológicos, que lo que pretenden es replicar el funcionamiento del sistema inmunológico humano. Bueno, acá hemos visto entonces redes neuronales, vamos a ver computación evolutiva. La inteligencia de enjambres, básicamente para tener una idea, que después de haber tomado un curso de inteligencia artificial no lo sorprendan con términos que no conocen, por lo menos, comprende la coordinación, la resolución de tareas cooperativas por varios agentes que son capaces de coordinarse entre sí y mostrar en conjunto cierta
inteligencia. Eso sería una definición así bastante intuitiva de lo que es la Swarm Intelligence. Swarm es hambre, ¿no es cierto? Y dentro de esas van a encontrar varias, como por ejemplo la de colonia de hormigas, la de bandada de aves, el modelo de predador-presa y otras también de movimientos bacterianos, por ejemplo. Bueno, hay la imaginación del ser humano para empezar a copiar a la naturaleza y aprovecharla para resolver algunos problemas bastante profusa. Dentro de la computación evolutiva surgieron muchas líneas, como estas que están expuestas en esta tabla, ¿no? Los algoritmos genéticos, la estrategia de evolución, la programación evolutiva, entre paréntesis, los académicos que más han influenciado en cada uno de estos temas, y la programación genética, alguna característica mínima de cómo se representa el problema en cada una de estas aproximaciones. Vamos a ver que de todas estas, la que más se ha impuesto, como les comentaba, era la de los algoritmos genéticos, quizá por su elegancia teórica, digamos, porque replica lo más ajustadamente a lo que sucede en la realidad biológica, a la evolución, y porque ha demostrado ser muy útil en la resolución de muchos casos de ingeniería. Bueno, después en este cuadrito que estábamos revisando, tenemos también distintos operadores para ir produciendo la evolución y distintos métodos de selección. Vamos entonces a enfocarnos un poquito más en los algoritmos genéticos, y hay que tener presente que vamos a conocer un poco de cómo funciona la biología. Vamos a salir bastante expertos en biología, también del curso de inteligencia artificial. Ya conocemos lo que son las dendritas, los axones, las sinapsis. Ahora vamos a empezar a meternos en el vocabulario de la genética. Igual que nos disculpen los que realmente saben de estos temas, ¿no? Porque seguramente podemos meter la pata. Bueno, les decía, vamos a modelar las soluciones al problema en cuestión, que decíamos problema de búsqueda o de optimización, como un individuo dentro de una población. O sea que vamos a partir de tener muchas soluciones al problema, y eso va a constituir una población. Cada una de ellas va a tener un grado de ajuste o de fitness, o lo que decíamos es la aptitud para resolver ese problema, ¿sí? Se irá produciendo entonces de una generación a la siguiente una selección natural en la que se va a dar la supervivencia de los más aptos, y en sucesivas generaciones se va a encontrar la solución al problema. Esta idea de los algoritmos genéticos fue impuesta, digamos, el padre de estas ideas es John Henry Holland, de la Universidad de Michigan, que es el viejito sonriente ese que vemos en la foto, y tiene ya muchos años de vigencia. Básicamente el algoritmo va a comprender estos tres pasos elementales, ¿no? Primero, vamos a codificar los parámetros asociados a la solución en un arreglo binario. Luego, bueno, en principio, después vamos a ver que el arreglo también puede ser con números reales. Pero las ideas originales son con un arreglo binario. Este arreglo mapea a cada una de las soluciones que, en principio, para el modo de arranque, son soluciones aleatorias. Luego, en un segundo paso, se evalúa la performance de todas estas soluciones
si la solución es aceptable, o sea que satisface la figura de mérito con cierto grado de bondad, el algoritmo se detiene. Esto es lo que se conoce como la evaluación de la función de fitness o de aptitud. Si no es así, si todavía no estamos satisfechos con el desempeño, entre las mejores soluciones que se produjeron en esa generación, producimos mutaciones y combinaciones entre diferentes arreglos y volvemos al paso 2. Básicamente, esto es el algoritmo genético. Lo que pasa es que cada una de estas operaciones tiene distintos formatos, distintas alternativas, que son las que vamos a ver en este capítulo del curso. Vamos a definirnos entonces lo que es un genotipo y lo que es un fenotipo, lo que es un gen y lo que es un alelo. Eso es lo que les decía, que íbamos a adentrarnos un poco en la biología. Un genotipo lo que nos da es la información genética que está contenida en el ADN de los organismos, ¿no? El ADN es el ácido desoxirribonucleico, que es el que lleva toda la carga genética de una generación a la otra. Y está dentro de, digamos, lo que caracteriza a los cromosomas. Aquí en esta figura que vemos, tenemos un arreglo binario, como definimos, que es justamente un cromosoma o genotipo. Este genotipo, como ven, está constituido por distintos genes de distinta longitud, y cada uno de los componentes de estos genes son denominados alelos. En este caso, como decíamos, son binarios, pueden ser unos y ceros. Este genotipo es un mapeo de una solución al problema de búsqueda u optimización que estamos queriendo abordar. A partir de los genotipos, lo que se generan son distintos individuos, distintos organismos. Cada ser vivo es la expresión de un ADN, ¿no? Si lo hacemos simplificadamente, podemos decir eso, ¿no? Si no tenemos ninguna creencia espiritual o religiosa, podemos definir así a lo bestia, que cada ser vivo es una expresión de ADN. Entonces, a partir de un cromosoma, como el que vemos en la figura, podemos generar un fenotipo, ¿sí? El genotipo genera el fenotipo. En nuestro caso, esta codificación va a generar un individuo, y el individuo, ¿qué es lo que va a representar? Va a representar la solución al problema que estamos queriendo encontrar, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Hola? ¿Sí, sí? Se me durmieron todos ya. Sí. Acuérdense que yo no los estoy viendo. Estoy al lazo Pero abierto. Gerardo, esto sería como por ejemplo, los arreglos de salida de una red, como vimos al principio, como las soluciones. Vamos a ver un ejemplo, sí, de aprendizaje con esta herramienta para una red neuronal, pero no necesariamente hay que asociarlo a redes neuronales. Tranquilamente podemos codificar, por ejemplo, en un genotipo los parámetros de cualquier otra solución. Por ejemplo, imagínate un sistema de lógica difusa en el que tenés codificadas los parámetros de las funciones de pertenencia, y también ensayás con estas herramientas cuál es la forma óptima de la función de pertenencia para un determinado problema.
¿Mm? No, no está asociado esto a las redes neuronales, ¿sí? Sí, Por ahí de bocadillo, eh, vieron que por ahí las redes son más especialistas en dos tipos de problemas, que es la regresión, digamos, o la clasificación. Acá, como dice Gerardo, por ahí este otro tipo de problemas permite que un problema de optimización que puede ser otra cosa, lo podemos usar para, como les dijo, para las redes o para cualquier otro tipo de problema de optimización, ¿no? Que tenga que uno encontrar una solución de varias variables para encontrar un máximo o un mínimo de una función compleja, ¿no? Nada, listo, era eso. Bien, entonces justamente el punto clave aquí es cómo vamos a mapear desde la solución del problema a un gen, ¿no? Cómo vamos a representar el ADN de las soluciones posibles en estructuras de este tipo, que son cromosomas o genotipos. Justamente, mirá, como si lo hubieras adivinado. Capaz que lo estabas mirando. Vamos a... Esto que veíamos acá, en la filmina anterior, es una codificación binaria, ¿no? Un genotipo binario. Acá tenemos un genotipo que no es binario. Imaginemos esta red neuronal en la que tenemos los pesos que vinculan las distintas neuronas, ¿no? Tenemos 5 neuronas, como se ve acá. Me ven cuando muevo el cursor, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve. Entonces, represento los pesos en un formato de gen, en un arreglo de genotipo, y digamos, lo que buscaré después es hacer evolucionar este genotipo con distintos valores de distintas soluciones. Me puedo generar una población de genotipos inicial de 50 fenotipos a partir de 50 genotipos de este tipo, y con las operaciones que vamos a ver ahora a continuación, los voy a hacer evolucionar, los voy a cruzar entre sí, admitiré algunas mutaciones, como vamos a ver, y iré viendo que se ajusten a una función de fitness. Esa función de fitness puede ser tranquilamente, bueno, que la predicción de la salida para una determinada entrada minimice el error, como hemos visto que hacemos, por ejemplo, en los otros mecanismos de aprendizaje de redes neuronales, ¿no? Como la regla delta generalizada o propagation, por ejemplo, para este caso. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos un poquito más de idea, vamos a escribir nuestro primer algoritmo genético en forma de pseudocódigo. Entonces, lo primero que hacemos es inicializar una determinada población, que denominamos población actual, y que la llamamos población actual y la definimos aleatoriamente. ¿Sí? Fíjense que, como les decía, puedo tener en la población actual, qué sé yo, 50 o 100 de estos genotipos expresados y listos como para empezar a cruzarlos. Eso va a constituir la población actual. Luego creamos una población temporal, que es otra variable. Vamos a poner en negrita acá lo que son las variables, que está inicialmente vacío. Entramos en un lazo while, entonces decimos que mientras no se cumpla un criterio de determinación, ya vamos a ver de cada uno de estos términos que están en rojo, vamos a ver que hay distintas maneras de implementarlo, pero bueno, mientras no se cumple un criterio de determinación, o sea, podemos pensar, ¿no? ¿Cuál puede ser un criterio de determinación? Bueno, que encuentre una buena solución al problema, o que me canse de hacer evolucionar durante muchas generaciones y diga, bueno, hasta acá llegamos. Ese puede ser otro criterio de determinación. Si estamos en una situación de
selección por elitismo, lo que hacemos es copiar en la población temporal, esta que estaba originalmente vacía, los mejores individuos de la población actual inicial que teníamos, ¿sí? ¿Cómo determino que son los mejores individuos? Bueno, haciendo simulaciones y viendo si, quedándome, por ejemplo, con los que tienen una mejor función de fitness, los que satisfacen mejor la figura de mérito que yo me planteé para el problema, ¿sí? Mientras esta población temporal, porque yo no me quedé, no copié exactamente toda la población actual en la población temporal, ¿no? Solamente copié los mejores, ¿sí? Tengo también que establecer un criterio de corte. Puedo decir, bueno, copio la mitad, el 50% de los que dan la mejor solución lo paso de la población actual a la población temporal. ¿Y cómo lleno la otra mitad? Bueno, mientras esa población temporal no se encuentra llena, lo que hago es seleccionar padres, o sea, dos fenotipos distintos, y hago un cruzamiento entre ellos. O sea, lo que hago es mezclar sus genotipos. En el caso nuestro, fíjense, lo que haremos es, para seguir razonando con este ejemplo, ¿no? Ese es el caso nuestro. Tomamos un genotipo completo y decidimos, bueno, hay un porcentaje de cruce, entonces lo partimos acá y nos quedamos una parte de un padre y otra parte de otro padre, y con el otro hacemos lo mismo, digamos, nos quedamos con lo que nos sobró de armar el primer genotipo, armamos el segundo genotipo. Entonces, de esa manera vamos haciendo lo que se llama esto de cruzar de la probabilidad, es cuál es la probabilidad de cruce. Una vez que se produjo este... Sí. Vos cuando haces el cruce, lo que haces es tomar los restantes individuos que quedaron, que no cumplieron con esa función de fitness, o cruzás con los mejores. No, los mejores. Elegí los mejores y voy a obtener hijos de esos padres que fueron los mejores. Ah, perfecto. Por eso se llama una selección elitista, ¿sí? Pero bueno, también vamos a ver que necesito en algún momento, hay algunos métodos de cruzamiento que meten la componente aleatoria, ya lo vamos a ver. Esto que estamos viendo, este algoritmo así es completamente el lenguaje natural y es para entender la mecánica, ¿no es cierto?, de lo que vamos a hacer. Después vamos a entrar en detalle en cada una de estas operaciones. Una vez que hicimos el cruce, o sea que de dos padres obtuvimos dos hijos, elegimos también con una determinada probabilidad previamente definida, con esa PM, que es la probabilidad de mutación, mutar a alguno de los descendientes. Vale decir, en alguno de algún alelo, uno o dos, o depende de la probabilidad que seleccionemos también, van a tener un valor aleatorio. Y ahí es como estamos metiendo justamente la componente aleatoria dentro de esto que es la evolución. Obtenemos entonces los descendientes, los evaluamos y los añadimos a la población temporal, que es la variable que estábamos completando, ¿sí? En este caso habíamos dicho que nos quedábamos con la mitad de los mejores de la población inicial y empezábamos a completar la otra mitad. O sea que esto lo voy repitiendo hasta completar la otra mitad, ¿no? Este procedimiento que estamos viendo. Fíjense que si en esta evaluación de los descendientes el comportamiento de los hijos está por debajo del resultado de la figura de mérito que nosotros habíamos elegido para armar la población temporal inicial, o sea, el 50% de los mejores,
Esto, si son mejores, iguales o mejores, los añado. Si no son iguales o mejores, lo que hago es añadir a los padres a la población temporal, ¿sí? Después de terminar con este procedimiento, voy aumentando el contador de generaciones y establezco como nueva población actual a la población temporal y vuelvo a iniciar el ciclo desde elitismo, ¿no es cierto? Acá, ¿sí? Hasta que se da el criterio de terminación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estuvimos haciendo con este algoritmo? Arrancamos con una población inicial de individuos. Estos individuos sabemos que son una posible solución al problema. Los evaluamos con el fitness, lo que sería equivalente en la naturaleza a su aptitud para acceder a los recursos, y vamos produciendo la evolución, vamos haciendo esta mejora pasando de una generación a otra generación con estos operadores de reproducción que decíamos, ¿no? Que vamos a ver que hay varios, pero de dos padres obtenemos hijos. Los mejores individuos de cada generación, en el caso de esta selección elitista, se copian a la nueva población temporal y así es como se genera una nueva población. Bueno, acá hay un dato, la probabilidad de mutación la tenemos que tomar entre un 0,5% y un 2%, se suele tomar con estas cantidades. Entonces, vamos a suponer que tenemos un ejemplo de pasaje de una población a la siguiente, ¿no? En este pasaje de una población a la siguiente se produce una evolución. Entonces, nos definimos para un determinado problema una probabilidad de cruzamiento, la P sub C, esa que teníamos en el algoritmo de Holland, del 90%, o también se lo pueden encontrar como tasa de cruce en la bibliografía, y una probabilidad de mutaciones, la P sub C, o tasa de mutación, del 2%. Entonces, suponemos que tenemos 100 individuos, la población inicial. A la siguiente generación vamos a pasar cuando alcancemos 45 cruces, porque, digamos, necesitamos completar, nos quedamos con 10 de la población original y necesitamos 90 nuevos individuos, y eso los obtenemos de 45 cruces, porque decíamos que de un cruce entre dos padres se generan dos hijos, o sea, como dice aquí, cada cruce genera dos individuos. Entonces, completamos la nueva generación con 90 individuos. Esto es lo que está queriendo decir esta tasa de cruce. ¿Cuánto refresco yo de una población a la otra? ¿Qué tasa de cruzamiento? Cuando yo les leí este ejemplo de Holland y decíamos que nos quedamos con la mitad, esa sería una tasa de cruce de 50%. Y para tener el 2% de mutaciones, una vez que yo tenga dos mutaciones, de estos 100 individuos, tengo la nueva generación armada. ¿Y qué hago una vez que tengo la nueva generación armada? Pruebo el desempeño, la actitud de cada uno de estos individuos, lo mido con la función de fitness y vuelvo a repetir, ¿sí?
hasta que se da la condición de parada. Cuando dejamos de repetir este algoritmo, pues alguna de estas tres situaciones. Los mejores individuos, los que dieron el mejor fitness de la población, ya nos dan una solución que nos resuelve lo suficientemente bien el problema que tenemos. O bien la población converge, digamos. Ya cuando empiezan a ser los genes todos parecidos, en un 95%, ¿sí? Bueno, no vamos a poder obtener genes muy nuevos, entonces se da esto que se conoce como la convergencia, y esto lo vamos a notar que sucede cuando el fitness de todos los individuos es muy parecido. O sea, es la frase esta: cuando ocurre la media de bondad de la población, se aproxima a la bondad del mejor individuo. O sea, son todos con una función de fitness parecida. Entonces no tiene sentido seguir haciendo cruzamientos, por ejemplo, ¿no? O mutaciones. Como que encontramos un valor ya mínimo o máximo. O el tercer criterio de parada que se suele utilizar es cuando se ha alcanzado un número de generaciones máximo, ¿sí? Que se establece previamente. ¿Qué hacemos para ubicar a los individuos que se han generado, o fenotipos que se han generado desde la cruza, para ubicarlos en la nueva población? Fíjense que cuando nosotros definíamos en el algoritmo de Holland la población temporal y la población actual, eso es una variable, imagínense un vector que tiene el mismo número de elementos. No es algo que pueda ser variable. Entonces, si yo quiero meter en este arreglo individuos nuevos, tengo que ver qué hago con los que ya estaban en la generación anterior. Esto es lo que se hace de distintas maneras. Por ejemplo, un reemplazo aleatorio. En este caso, el nuevo individuo se va a insertar en la población actual en forma aleatoria. O sea, al azar se elige cuál es el que se va y reemplazado. Otra manera es reemplazando a los padres. Dos padres, decíamos, generaban dos hijos, entonces eso mantiene siempre constante el tamaño de la población, ¿sí? Otro criterio es el de reemplazar a los que tienen fitness similares. Entonces, bueno, si tienen fitness similares, lo único que estamos mejorando de la población es que hay nueva genética, digamos. Hay individuos que vienen de cruces que traen mezclas de genes más nuevas, más modernas. Y otro criterio es el reemplazo de los peores, que también de toda la población, los que peor se han comportado, los reemplazo con los nuevos individuos, ¿sí? O sea, una vez que yo evalué una población, lo que hago es apartar los peores individuos y los reemplazo con los hijos de la nueva generación.